Muchas gracias y gracias a todos por la invitación, doctora Vigo. Entonces, la presentación, lo que quiero hablarles es un poco más de el lente intraocular en córneas irregulares desde el punto de vista del corneólogo. Estamos muy acostumbrados a verlo todo con lentes tóricos y demás. Eh, entonces espero que quede claro, no tengo ningún interés en esta plática. Es importante que entendamos un astigmatismo, a qué se refiere o el elemento del astigmatismo. Tenemos astigmatismos leves, moderados y severos, dependiendo del grado. El astigmatismo puede ser corneal, puede ser un astigmatismo hipermetrópico, que depende del tamaño del ojo lenticular, o miópico, ¿no? O el eje anteroposterior. Es importante que recordemos cuando se define un astigmatismo contra la regla, con la regla u oblicuo. El astigmatismo con la regla sería el fisiológico, que es el que tenemos marcado en verde. El contra la regla se ve mucho en pacientes de edad avanzada. Conforme avanza la edad, el astigmatismo de manera fisiológica empieza a rotarse con la regla, pasa a oblicuo y se sitúa en contra la regla más menos 30. Aquí tenemos tipos de astigmatismo, es importante que veamos, por ejemplo, con la regla, contra la regla y oblicuo, y cómo podríamos saber para los lentes intraoculares si fuera un astigmatismo regular y pudiéramos pensar en colocar un lente tórico o ahora con los nuevos lentes ya de rango extendido, pudiéramos pensar, tiene que haber cierta asimetría, digo, más bien, simetría. Aquí podemos ver, si marcamos la mitad del astigmatismo, podemos ver que en el área pupilar, que son los 3-4 milímetros centrales de las topografías, cualquier topografía viene marcado, tiene que estar parejo de uno u otro lado, arriba y abajo. No importa si es contra la regla, con la regla u oblicuo, debe de haber cierta simetría en el moño para que nosotros estemos pensando en poner un lente de este tipo que no sea el monofocal convencional. Y aquí les marco la pupila, que es donde tendríamos que fijarnos si por dentro mantiene cierta simetría para que podamos contemplar este tipo de lentes. Obviamente tenemos que descartar que los pacientes no tengan alguna patología como un queratocono o algún tipo de ectasia, que por la patología propia y la evolución normal de la enfermedad pueda haber cambios como en un queratocono. Debemos de estar 100% seguros de que está estable antes de estar pensando en poner un lente que no sea monofocal, uno tórico. Aquí tenemos diferentes tipos de astigmatismos irregulares. En cualquiera de estos, si pusiéramos las líneas, en estas primeras es una paciente con queratotomías radiadas. Aquí podemos ver un paciente con ectasia corneal, aquí una marginal pelúcida, pero en ninguno de los casos, si nosotros pusiéramos esta regla o esta línea imaginaria, lograríamos esta simetría de la que estábamos hablando. Entonces, estos astigmatismos no se recomienda colocar un lente tórico ni de alto perfil o de estos de rango extendido o multifocal o trifocal. Aquí, por ejemplo, tenemos este paciente. Esta es la cara anterior de este paciente. Hay por ahí alguna escuela en donde menciona que si el centro pupilar se mantiene con cierta regularidad, sí podríamos poner un lente tórico. Aquí tenemos francamente una marginal pelúcida que sabemos que
puede haber modificaciones con el tiempo, sobre todo si el paciente tiene atopias, tiene la tendencia de rascado o alguna otra patología agregada. Pero fíjense, no nada más, o sea, si está el eje pupilar aparentemente libre, aquí podríamos poner un lente tórico, pero aquí es donde necesito que empecemos a tener cuidado. Independientemente de la cara anterior de la córnea, siempre tenemos que tomar en cuenta la cara posterior. Hoy ya hay equipos que nos muestran la elevación de la cara posterior. Aquí, este es un estudio tipo Pentacam o Scheimpflug y se puede ver que ya hay algunos valores fuera de rango de la cara posterior, obviamente más en el lado izquierdo que el derecho. Y si nos fuéramos al Belín Ambrosio, fíjense cómo marcadamente está ya alterada la cara posterior en el centro de la córnea. Esto nos habla que hay una patología, no nada más, o sea, la patología no necesariamente la tenemos que ver en las topografías de la cara anterior. Por eso tecnologías previas, que es a lo que quería llegar, tecnologías previas en donde solamente miden cara anterior en córneas irregulares que estamos queriendo hacer una planeación de un lente intraocular, tenemos que pedir cara posterior. Hoy ya sabemos que para hacer los cálculos del lente intraocular, no nada más en córneas irregulares, en cualquier astigmatismo, tenemos que tomar en cuenta la cara posterior, porque la cara anterior tiene un valor. Casi siempre, y en el 90% de los casos, la cara anterior trae un astigmatismo con la regla, pero hay una diferencia hasta en 34% de los pacientes donde la cara posterior pudiera estar el astigmatismo contra la regla u oblicuo. Cuando nosotros sumamos los dos efectos, entonces hay una compensación que se tiene que valorar para hacer el cambio, para compensar eso en el lente intraocular. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la cara posterior en todas las córneas con astigmatismos que estemos pensando poner lentes tóricos o de alta gama o progresivos y demás. Entonces, en cálculo de lentes intraoculares, ya tienen a su paciente con un astigmatismo irregular y además ya están haciendo la planeación eh, del lente intraocular. Hay que usar las fórmulas de nueva generación con las mediciones completas. Esto es que se incluya la True K, que es el valor total de las queratometrías, que ¿esto qué significa? La queratometría de la cara anterior con la queratometría de la cara posterior, se hace la sumatoria, se compensa y ese es el True K. ¿Por qué las fórmulas clásicas fallan? Pues porque no se consideraba la cara posterior de del bueno, de la córnea, que puede tener una implicación astigmática importante. Entonces, hay un mayor error al alejarse de estas queratometrías normales con ejes anteroposteriores muy amplios o más cortos. La posición efectiva del lente cambia si no tomamos en cuenta la cara posterior, porque si nos da una amplitud, o sea, nosotros podemos tener un eje antero-posterior amplio, pero que no es expensas necesariamente del ojo, sino tenemos una córnea con queratometrías de 46, 47 límites sin que sea queratocono, pero es por la suma de la córnea con el eje del globo ocular. O podemos tener un tamaño del ojo normal, pero con córneas muy planas, lo que nos haría tener un eje anteroposterior más pequeño. Y esto no se puede predecir con las fórmulas previas y nos afecta
en el cálculo del lente. Con esto siempre recomendamos, recordemos que estamos con córneas patológicas o que por alguna razón tenemos un astigmatismo irregular. Una córnea sana no tiene un astigmatismo irregular. Lo puede tener contra la regla, lo puede tener oblicuo, pero no es irregular. Entonces, sacar un buen cálculo de lente intraocular con una biometría óptica, los nuevos equipos de biometría ya tienen para tomar en cuenta la cara posterior o te toman la cara anterior, pero a través de una fórmula compensan la cara posterior y la estiman. Eso es mejor que no poner nada y que solo basarnos en la cara anterior. Entonces aquí les puse nombres comerciales, los tres son muy buenos, cada quien puede tener su preferencia y todos ya te tienen, ya calculan el poder de la cara posterior de la córnea. Hay que sacar una tomografía tipo Scheimpflug, de preferencia a mí me gusta el Pentacam, pero puede ser Galilei, puede ser el Sirius. No confiarnos nada más en la topografía de Plácido. Si tienen Plácido y pueden sacar ambos estudios, es mejor porque los anillos de Plácido, sobre todo los que tienen aberrómetros, pueden sumar muchísima información a los datos que te da la tomografía tipo Scheimpflug de una o de dos cámaras. Esto nos va a ayudar a saber qué tan irregular o qué tan regular está esa córnea, a calcular el poder total que nos da la córnea como tal. Identificar obviamente si hay ectasias, queratocono, queratoglobos, marginales pelúcidas, si hay irregularidades corneales por eh, leucomas por lente de contacto, traumas, cicatrices por alguna otra causa. Estos cambios posterior a cirugía refractiva, sobre todo que hoy ya estamos viendo a estas generaciones que ya tienen catarata, que se operaron cuando empezábamos a hacer cirugía refractiva hace 20, 30 años. Entonces los cambios en la forma de la córnea con estas islas centrales o estas rodillas a veces, es importante que las detectemos y las midamos para saber cómo vamos a calcular el lente intraocular. Siempre hay que evaluar el ojo seco, la superficie ocular. Si hay cambios antes y después de dar tratamiento para ojo seco, ya sea obviamente más si es acuodeficiente, pero también los evaporativos o mixtos importantes pueden tener una variación hasta de una dioptría en el cálculo del lente. Entonces, si lo detectan, dar tratamiento y repetir las medidas hasta que tengamos dos o tres medidas similares o repetibles. Y volvemos a recordar, considerar el valor total de las queratometrías, la anterior y la posterior, cuando sea posible. Si no tienen el equipo, por lo menos pongan la fórmula de compensación de la cara posterior, que era algo que hace 10 años no se hacía. Por ejemplo, cálculo del lente en ectasias o queratocono principalmente. Las fórmulas preferidas ya para el 2024-2023 serían la Barrett True K con queratometrías totales o la Barrett True K, bueno, queratometrías con True K, que sería la anterior y la posterior. Si se puede, siempre tomar la anterior con la posterior y si no, por lo menos la anterior total con el método compensatorio. Y ahora ya se está usando mucho la fórmula Kane, que es específica para queratocono. Se tiene que colocar en los calculadores que los encuentran en el calculador de ESCARS, que es la europea. ASCARS también tenemos el Panacea, tenemos el equipo de Alcon por sí mismo ya te arroja los datos.
el de size también, pero se tiene que poner los datos, las queratometrías anteriores y las queratometrías posteriores por separados para que haga la compensación. En ectasias siempre hay que tirar un poco más hacia la miopía. Recordemos que estos pacientes además son miopes de toda la vida. Si nos vamos con el lente intraocular a la hipermetropía, el paciente nos va a, a odiar. Entonces siempre tiremos más hacia la miopía y en queratometrías por arriba de las 50 dioptrías queratométricas todavía tienen que miopizar mucho más porque arriba de los 50, 51 de queratometrías, las fórmulas, ni siquiera estas que están bastante probadas para ectasias, no nos van a hacer una buena un cálculo tan exacto y es frecuente que tengamos sorpresas refractivas hacia la hipermetropía. Entonces, siempre es mejor quedarnos un poquito miopes y además estos pacientes están acostumbrados a usar lente de contacto. Entonces, nada más avisarle al paciente que va a necesitar usar quizás su lente de contacto para compensar cualquier astigmatismo que no se haya podido corregir con los equivalentes esféricos. Entonces, la selección de lente intraocular en queratocono, sobre todo los avanzados, con estos astigmatismos muy alterados e irregulares, piensen en un monofocal tórico solo si hay regularidad en el centro y hay estabilidad. Ustedes no deberíamos de estar poniendo lentes intraoculares tóricos en patología que progresa y que estamos viendo que hay cambios topográficos o refractivos eh, importantes. Y nosotros en córnea, si el astigmatismo es bajo, bajo, estoy hablando de 2 dioptrías de astigmatismo, a veces podemos valorar las incisiones arqueadas para corregir estos cilindros y tratar de compensar un poquito ese astigmatismo que nos va a quedar residual. Condiciones asociadas a una ectasia corneal, pues bueno, la curva donde, o sea, el área más curva va a estar descentrada, nunca está en el centro. Entonces, cuando queremos hacer nuestros cálculos, el ápex de la ectasia casi siempre está desplazado, inferonasal, inferotemporal, dependiendo del tipo de ectasia, pero está descentrada y eso mete mucho ruido a los análisis. El astigmatismo anterior va a ser completamente diferente al posterior y tenemos aberraciones de alto orden aumentadas. Recordemos que las aberraciones de alto orden no se pueden compensar, pero no se van a corregir ni con anteojos ni con el lente intraocular. Tenemos cámaras anteriores muy amplias, mientras más ectásico el paciente, más amplia la cámara, lo que también nos mete ruido y nos hace que la posición efectiva del lente no sea tan precisa como en un ojo normal. Los pacientes con ectasia pueden tener opacidades estromales, sobre todo y epiteliales, sobre todo por el uso del lente de contacto rígido gas permeable, que es con lo que casi siempre tenemos a los pacientes. La inflamación posquirúrgica son pacientes que vienen acompañados de atopias, alergias, se rascan, disfunción de glándulas de meibomio con alteraciones de la superficie ocular y todo eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué pasa en los pacientes que tenemos astigmatismos irregulares que fueron operados de cirugía refractiva? Cualquier tipo, o sea, LASIK, PRK, radiadas ahora ya con los lentículos tipo Smile o Relax y demás. Cualquier cirugía que ya talló la córnea puede tener cambios importantes que no nos permitan hacer un cálculo tan preciso como en una córnea virgen. Se sugiere, siempre tomando la cara posterior, que se calcule
con, a ver, el Avari True K con las queratometrías totales es una buena opción. Pueden usar la Evo 2 también, está dando buenos resultados, pero se tienen que meter cara anterior y cara posterior. Si no tuvieran eh, la posibilidad de hacer una topografía que les arroje una cara, un valor de cara posterior, entonces pueden usar el Pearl, el Livo o el BTK, que ese yo no lo uso, no lo uso prácticamente nunca. Los pacientes con queratotomía radiada, a ver, háganle el cálculo, traten de tomar la cara anterior, la cara posterior, pero recordemos que los pacientes con queratotomía radiada, dependiendo de cómo estén las incisiones, se acumulan verde de fluoresceína o verde de lisamina, si están cerrados, si tienen quistes. Hay pacientes que en un mismo día pueden tener 3 o 4 graduaciones diferentes los que tienen los cortes muy profundos. Hay que ver cuántos ruices que son estos cortes, o sea, están los radiales para corregir la esfera, pero los ruices son los que están entre una incisión y la otra, que están hechos para corregir el astigmatismo. Y estos también hay unos que son más profundos, algunos hacen 2 o 3 de un lado y uno del otro, y esto va generando cambios en el astigmatismo muy importante, que cuando le pongamos un lente intraocular va a haber cambios sin duda. Tenemos que avisarle a los pacientes que esto puede pasar. ¿Qué tipo de lente en estos pacientes? Pues va a depender muchísimo del paciente y de su personalidad, si es personalidad tipo A, la tolerancia a la frustración, tanto del paciente como la de nosotros, porque si nosotros queremos que todos nuestros pacientes vean perfecto y que tengan una buena agudeza visual a distancia y que con unos anteojos puedan ver bien de cerca, pensando que le vamos a poner nada más un solo lente, no son los pacientes que ustedes deben de estar operando. Estos pacientes difícilmente terminan contentos a menos de que les expliquemos exactamente por qué no podemos hacer los cálculos tan exactos y precisos como el compadre, el amigo, la mamá, la tía que ya se operaron y que ven de lejos y de cerca y son felices, independencia de los anteojos por completo, porque muchas veces no alcanzan a ver que sus córneas están lastimadas, que sus córneas ya han sido tocadas o que tienen una enfermedad como tal, como un queratocono. Aquí les quiero presentar un caso que a mí me gusta mucho, es ya de hace algunos años, pero creo que vale la pena que este sea el tipo de pacientes que nosotros vemos con córneas con astigmatismo irregular. Es un paciente de 34 años que empezó con disminución en la agudeza visual de ambos ojos, de 7 meses de evolución. Tenía una bastante mala agudeza visual. Si se fijan aquí abajo, tiene un astigmatismo miópico con una miopía de 15 y un astigmatismo, pues, moderado, pero que alcanzaba a ver con su lente de contacto en el ojo derecho 6 décimos. Con el izquierdo sí alcanzaba el 20/20 con una miopía de 12. Si se fijan, o sea, está paquimétricamente está muy delgado, pero si se fijan en las queratometrías, tenemos queratometrías de 45, 43, no hay tanta oblicuidad del astigmatismo, el moño, pues aquí podría ser más por un tema de superficie, 44, 43 en el ojo izquierdo, 1,7 de astigmatismo a 6 grados, o sea, no le vemos mayor problema. Esto es un paciente que tiene queratoglobo. Si se fijan, tiene una amplia zona de adelgazamientos, incluso en la periferia tenemos zonas adelgazadas donde normalmente vemos 600, 650 micras, tenemos
450 en algunos lados del ojo izquierdo y en el ojo derecho 417. Su punto más delgado está en 315. ¿Qué fue lo que pasó con este paciente joven? A los 34 años empieza con una opacidad en el ojo derecho, el ojo izquierdo aparentemente normal o no había datos en el expediente. Después de 2 años, la opacidad empieza a aumentar y así, si se fijan, en poco tiempo, este paciente siendo joven ya tiene en el ojo derecho una catarata muy importante y en el ojo izquierdo tiene una brunescente. Aquí podemos ver las características de la catarata y quiero que vean la córnea. Se ve francamente cómo está el queratoglobo, pero además fíjense en estas opacidades que se ven en el estroma corneal. Este paciente tiene además una distrofia de tipo Sjagrin. Aquí podemos ver la cámara anterior tan amplia, este adelgazamiento corneal muy importante, muy parejo, muy oblicuo, que nos van a hacer que tengamos una dificultad franca en hacer el cálculo del lente. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir de la plática como tal, de cómo hacemos el análisis del cálculo del lente intraocular en irregularidades, en astigmatismos irregulares? A ver, todos los pacientes son diferentes. Hay tanta patología que puede producir alteraciones astigmáticas. Tenemos que ver la edad del paciente, la capacidad de adaptación al lente de contacto es importantísima. No es lo mismo que yo quiera ponerle un lente intraocular a un paciente con una ectasia desde la infancia que está acostumbradísimo a usar el lente de contacto rígido gas permeable, que se los pone y se los quita sin ningún problema, a que yo a un paciente de 70 años, 80 años, con un queratocono quizás no tan avanzado, le diga, te voy a poner un lente intraocular, vas a quedar con un astigmatismo muy importante y te lo vamos a compensar con lente de contacto porque el paciente de edad avanzada no va a aprender a ponerse un lente de contacto. Si tenemos un paciente que tuvo un trasplante corneal por la causa que sea, no es lo mismo que ya había usado lente previo o que sea joven, que los jóvenes tienen mayor facilidad de aprender y de estar aprendiéndose a poner los lentes, que un señor de 80 años que le tuvieron que hacer un trasplante por una opacidad secundaria pseudofaquia, por una descompensación, por lo que sea, y que pretendamos que a los 80 años van a poner un lente de contacto. Entonces, eso es bien importante. Vamos a poder poner un lente de contacto después de manera fácil, o si es un paciente con artritis reumatoide que no puede ni siquiera ponerse las gotas, imagínense pedirle que se ponga un lente de contacto. En esos casos, cuando el paciente es de edad avanzada, que tenga algún impedimento para que lo podamos rehabilitar con un lente de contacto, podríamos sí considerar poner un lente tórico, entendiendo y el paciente firmándoselo, que de todos modos va a quedar con un astigmatismo residual. Y esto es nada más para tratar de compensar un poco más la toricidad que no vamos a poder corregir posterior. Si es un paciente joven con un astigmatismo irregular, los pacientes jóvenes se adaptan y muchos tienen ectasias y dominan el estarse manipulando los ojos. Entonces, con esto tenemos que pensar si el paciente tiene su lente, le podemos poner un lente intraocular monofocal, le podemos poner un tórico entendiendo que pudiera haber cambios y que el paciente sepa si es una ectasia, está estable,
y decidimos ponerle un lente tórico, la entrada no debe de ser corneal. Siempre que toquemos un paciente con queratocono, traten de hacer las incisiones posteriores esclerales para que nuestra propia incisión no sea la que cause una progresión después de la cirugía por los mismos cortes. Si saben usar las limbales relajantes, pueden hacerlas en el momento de la misma cirugía, tomando en cuenta 1 milímetro de distancia, haciendo cortes que acompañen el astigmatismo o la curvatura más curva, recordando que además es la más delgada. Entonces, tendríamos que tener muchísimo cuidado en no perforar, porque no quieren hacerle una relajante, una arqueada a un paciente y perforarlo. Para este tipo de incisiones, los femtosegundos con esta opción son la mejor opción porque además se van al 80% del espesor en esa zona y pueden tener unos resultados bastante aceptables y nos ayudan a corregir un poquito este astigmatismo que no vamos a poder compensar con el lente intraocular monofocal. Ahora ya hay muchos médicos y hay un par de escuelas, sobre todo europeas, en donde le hablan con el paciente, ok, te corrijo el astigmatismo residual con anillos, nos esperamos, una vez que esté colocado el anillo, te ponemos cross-linking, fortalecemos esa córnea y una vez que ya esté estable esa córnea, entonces ponemos lentes no nada más tóricos, sino de rango extendido. Se tiene que tener muy buena comunicación con el paciente, que entienda perfecto lo que esto significa, porque también podemos poner LASIK después o hacer cirugía refractiva después y darle crosslinking, pero ya es jugar un poco. Siento que ya es jugar un poco con las expectativas reales del paciente y nuestras limitaciones. Tenemos que conocerlas. Cada paciente es distinto y único por sus necesidades y su historia. No es lo mismo tener un astigmatismo irregular por un trauma, por una cicatriz secundaria a una úlcera, que por una ectasia, donde la misma evolución de la enfermedad van educando al paciente hasta en los cuidados de sus ojos. No vamos a encontrar una fórmula mágica, no va a haber una única fórmula que nos diga a todos los pacientes con queratoconos se les va a usar esto. ¿Por qué? Porque los queratoconos, dentro de su misma patología, hay 4 grados y cada grado es diferente. Entonces, hay que tomar en cuenta que cada paciente es único y manejar un astigmatismo irregular puede ser de lo más complicado cuando ya tenemos una opacidad. Todo sale perfecto y resulta que nuestro lente intraocular del paciente con queratoglobo, con la distrofia y con catarata tenía una facodonesis que resultó en en una dislocación del lente intraocular que después se tuvo que suturar y demás. Entonces, con esto es los astigmatismos irregulares vienen acompañados de patología corneal. Siempre que vean un astigmatismo irregular, piensen que es una córnea que ya está tocada y ya está enferma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su brillante disposición, está muy Excelente, interesante. doctora Valeria. Muy Gracias. interesante. Eh, sí, algo que me pareció importante, que es lo último que usted dijo, es, eh, yo pongo una similitud, ¿no? Un paciente que viene con una diálisis celular por un trauma, por un trauma ocular, una catarata con un trauma ocular por diálisis,
y un paciente que tiene una diálisis, esos Marfan, homocistinuria, que son diversas crónicas, y lo otro es un trauma que produce una diálisis localizada, ¿no? Entonces, para pacientes con problemas con córneas que tienen un astigmatismo irregular, de hecho hay que diferenciar entre aquellas que son por un trauma, como usted dijo, una úlcera, que ya no progresan, que son estables, y que eso uno puede hacer un cálculo más o menos predecible, ¿no? En cambio, con queratocono, son pacientes que probablemente progresen. Va a depender mucho de la edad y ciertos factores que tengan, ¿no? Y con respecto a esto, si usted le llega a un paciente, por ejemplo, de 70 años con queratocono y catarata, porque probablemente sea de provincia, ¿no? Acá también, acá Perú es similar a México, y vienen a operarse, no tienen tiempo pues, de quedarse un año, medio año, esperar que uno le ponga anillo, se estabilice. Usted tiene una edad que te diga, bueno, tiene 60, 70, no creo que progrese, o usted toma espera 3 meses, 6 meses para ver estabilidad. Para pacientes que sabemos que les cuesta trabajo o que invierten mucho tiempo y dinero para llegar a que los atienda un oftalmólogo, lo que nosotros sí hacemos es, hablas con el paciente, la última vez que se cambió el lente de contacto o que hubo cambios en la refracción, ¿cuándo fue? Y nos vamos mucho a si en los lentes que trae puestos si trae armazón, mejor, pero el lente que trae puesto al día de la consulta, hay cambios importantes en el eje, pues quiere decir que está progresando. También en este tipo de pacientes, la verdad es que corremos más riesgo de que se nos pierdan porque no tienen dinero, se frustran el tiempo y demás. En esos pacientes yo creo que sería mejor hacer el cálculo cuando un lente monofocal está indicado siempre, siempre que hay catarata. Para determinar la progresión y hacer los estudios y demás es cuando estamos pensando que podríamos ponerle un lente tórico que nos obligue a realmente saber que hay estabilidad y que vamos a poder jugar un poco con la toricidad del lente intraocular, el poder del lente intraocular y hacia dónde lo vamos a colocar. Pero si estamos pensando en un monocular normal y es un campesino, viene de lugares muy lejos, yo creo que un buen cálculo del lente intraocular con todas las fórmulas que se puedan y tomando cara anterior, cara posterior y demás, creo que sí está justificado hacerlo ya en el momento. Sí, pues claro, los estudios indican que, de hecho, a partir de los 40 años, probablemente más el 90% de los pacientes progresa menos de una neutría. Es Ujú. raro, ¿no? Pero si tenga 60, 70, ya casi poco probable, ¿no? Sí, de Sí, hecho, también acá hacemos lo mismo, ¿no? Probablemente no esperamos que 6 meses o tomar una tomografía de control a ver si progresa, ¿no? Sí, sí. definitivamente sí. Doctora Valeria, ¿qué tal? Gracias Hola. por la presentación. Qué gusto tenerla acá nuevamente, aunque sea de manera virtual. Yo quería salirme quizá un poquito del tema de queratocono y quizá nos mencione algunos tips en cuanto al cálculo de pacientes, por ejemplo, con trasplante de córnea. Muchas veces tenemos pacientes con córneas, bueno, luego de un trasplante penetrante y que desarrollan eventualmente catarata. Entonces, ¿la metodología sería la misma o tiene alguna diferencia en cuanto a este tipo de casos? Para el cálculo de lentes prácticamente lo mismo, tenemos que ver qué tan irregular quedó eh, el astigmatismo posterior al trasplante. O sea, cuando tienes un trasplante y no hay datos de rechazo, es un trasplante que no ha tenido ningún tipo de sufrimiento, no ha habido rechazos epiteliales, no ha habido infecciones ni demás. Si tienes un astigmatismo muy asimétrico, si pudieras jugar, o los corneólogos podemos jugar, porque no vayan a pensar que es cualquier cosa.
La interfase del, del donador y receptor, podemos hacer unas incisiones relajantes justo en la interfase de manera controlada. Eso te permitiría disminuir el astigmatismo en algunas zonas. Ahí sí hay que esperarnos por lo menos 3 meses a que haya estabilidad. Hay que manejar el riesgo de rechazo y después volver a hacer el cálculo del lente. Em, Esto cuando tienes estos astigmatismos muy irregulares inducidos por las suturas y por la misma técnica quirúrgica. Pero si no, el trasplante por sí solo, sobre todo el penetrante, por sí solo son pacientes que el 90% de un trasplante requiere usar lente de contacto. Entonces, si ya puedes compensar y puedes tener una buena capacidad visual mejor corregida con el lente de contacto, pues tampoco hay que jugarle al estar ofreciendo lentes de mayor gama, hacer un buen cálculo con las mismas fórmulas, tomar en cuenta a nosotros nos gusta usar el Panacea, por ejemplo, usas la cara anterior, la cara posterior, le debes de indicar qué tipo de patología tiene previo para que la misma eh, calculadora te haga los cálculos o lo mandas con un ecografista especialista en manejo de fórmulas en córneas irregulares, que la verdad es que cada vez son menos los que se requieren, y haces el cálculo igual. ¿Y cuál sería su herramienta de elección o qué herramienta nos recomienda para el tema del cálculo del poder esférico, ¿no? Del lente, en cuanto a las queratometrías? ¿Opta por tomar las queratometrías de un biómetro óptico o siempre toma las de la topografía? No, depende de la patología. Por ejemplo, en una queratotomía radiada, tomamos la del topógrafo, que coincidan con la de la biometría, que coincidan con un autoqueratorrefractómetro, si le vas a hacer plácidos, que coincidan, porque mientras más datos tengas, en queratotomía radiada a veces tienes que hacer una suma de todo, sacar promedios y de todos modos quedan con sorpresas refractivas. Pero si me preguntas cuál de todos tuviera que tomar para queratometrías anteriores, serían anillos de Plácido, las posteriores solamente te las da Scheimpflug, o ahora los OCTs con las nuevas tecnologías, pero si fuera uno que te dé cara anterior y posterior, o sea, cualquiera de las cámaras de Scheimpflug, Pentacam, Galilei, Sirius, el M39. MS39, sí. Ujú. Ok. El problema a veces del plácido es que es muy sensible a la superficie ocular, ¿no? O sea, a veces la película lagrimal, la regular corneal, no da valores reales. Entonces, a veces falla un poco los equipos, ¿no? Entonces, ese sí, si sale bien la toma con plácido, sería ideal, ¿no? Pero en todo caso, sí, pues, igual, Betacam, Chenflu o un OCT sería lo que se cogería, ¿no? A mí lo que me gusta del de Plácido más que la topografía es poder ver cómo están Las los miras. anillos, porque Ujú. ahí es donde se ven las zonas de mayor Irregulares, claro. irregularidad. O sea, perdón, sí, no me expliqué bien. No es la topografía, sino ver los anillos y dónde se rompen, dónde se juntan o dónde están distorsionados, porque ahí es donde tenemos que enfocarnos y ver qué está pasando justo en esa zona. Acá hay una pregunta de la audiencia. El Ujú. doctor Jefferson Salavarría pregunta, buenas noches, doctora, gracias por la charla. Como nos comentaba, cada paciente es único, pero ¿qué parámetros topográficos o biomecánicos utiliza o tiene de referencia para decidir si un paciente con astigmatismo irregular es candidato a un lío tórico? Ok, entonces los astigmatismos irregulares, yo siempre los considero que son córneas enfermas. Si tu eje, tus 3 milímetros, 4 milímetros centrales,
logras ver el moño y hay estabilidad, ahí puedes calcular un lente tórico, porque es donde se va a medir y es el mayor impacto. Pero si en el centro no tienes el anillo, el moño, El corbatín. Ujú. no tienes para dónde hacer el cálculo y poner un lente tórico nada más por el eje refractivo, me parece que la sorpresa refractiva es, es eminente. Entonces, si a mí me preguntas en qué astigmatismo irregular pondría un lente tórico, solamente si en el centro logro eh, identificar el moño astigmático. Es como dicen, Dora, tratar de encontrar la regularidad dentro de la Exacto, irregularidad, ¿no? Cuando exacto. uno ve que tanto la topografía, la biometría, incluso hasta las queratometrías que nos puede dar un simple autorrefractor, medio coinciden en cuanto al astigmatismo, en cuanto al eje, quizá Ujú. por ahí uno podría animarse. Sin embargo, creo que en este punto también es importante el estudio de la parte aberrométrica, porque a veces hay algunas aberraciones, digamos que igual producen una serie de distorsión visual, por más que hayamos colocado un tórico en esos pacientes. Entonces, un Mm. plus para estos pacientes, si estamos pensando en colocar un lente tórico, al menos hacer un estudio aberrométrico que nos soporte este tipo de lentes. Agregado, porque además todos los astigmatismos em, regulares o irregulares vienen acompañados de aberraciones de alto orden que no siempre se van a poder compensar, ¿no? Ahorita Pues, estamos, o sea, compensamos mucho la aberración esférica, pero el coma, que es la principal aberración esférica de la principal aberración de alto orden, son los comas, el tilt después o el astigmatismo de cuarto, es bien complicado y te va a impactar, como bien dices, Marco, en la calidad visual, no nada más en cómo queda refractivamente el paciente. La curva de desenfoque, el MTF, se puede ver impactada, aunque a lo mejor el paciente vea 20/30 o 20 happy para nosotros, el ok. paciente no lo tolera por la cantidad de aberraciones que tiene de por sí la córnea, ¿no? Hay algo que, o sea, uno de estos pacientes con queratocono o astigmatismos regulares, pedir un autorrefractómetro para ver queratometría o ver este astigmatismo no es bueno porque dan promedios, ¿no? Igual que Mm. o los valores que salen en una topografía, uno ve meridiano superior, meridiano inferior, y sacan, suman los dos meridianos y los dos meridianos sacan un promedio que no es, uno no visualiza la verdadera simetría o la cantidad de irregular que tiene en un autoqueratómetro. Ujú. Entonces, en estos pacientes uno no debería guiarse mucho el valor en todo caso, ¿no? Puede ser el eje sí, pero el valor que da un autogratómetro no nos sirve de mucho. Es lo menos, Sí. digamos, confiable, ¿no? Que se puede Ujú, tener para ese tipo de casos. Ahora, como dije, doctor, yo le comenté la vez pasada que nosotros estamos haciendo un trabajo, todavía no tenemos muchos ujú. pacientes, y estamos poniendo lentes Ya me tóricos. lo tienes muy cantado, Sí. Jorge, me lo tienes que presentar. Sí. Y estamos poniendo con córneas con corbatín asimétricos, corbatín simétricos, corbatín asimétricos con pérdida de ortogonalidad. Y bueno, de hecho, como usted manifiesta, uno corrige con estos pacientes tienen 8 9 de miopía con 3 4 astigmatismo. Claro, uno corrige la aberración de bajo orden, que es el astigmatismo, pero obviamente las aberraciones de alto orden no las corrige, ¿no? De hecho, eso, si tiene una aberración de alto orden, va a influir en la calidad, ¿no? Pero si ve bien borroso, igual, si uno no corrige la miopía, no corrige el astigmatismo que tiene en mayor grado, no interesa mucho la aberración de alto orden. O sea, de hecho, uno debe corregir. Pero esto iba a que muchos pacientes, y acá igual en Perú, que imagino que yo conversé con unos colegas de México, vienen de provincia y no pueden esperar que le ponga un anillo, esperar 6 meses que estabilice, y si no estabiliza un poco más, y de ahí recién programar para hacer catarata y te quedas, no Claro. sé, 7, 8 meses acá, ¿no? Entonces, estamos viendo la forma de que algunos casos, no todos los casos, que con ciertos criterios se puedan ser operados con lente tórico, ¿no?
Y la pregunta acá del doctor que le ponía era más o menos se refiere a eso, ¿no? Si algún tipo de, hasta algún tipo de simetría, hasta algún tipo de pérdida de ortogonalidad, usted considera que podría ser indicativo de un lente tórico, porque de hecho un queratocono por definición son astigmatismos irregulares, ¿no? O sea, Ujú. sale de la norma o para qué está indicado un lente tórico, ¿no? Pero hay ectasias que son, o sea, un queratocono grado uno, incluso un grado 2 central, estable, edad avanzada y demás, como decíamos, si logramos ver el moño astigmático entrando por esclera y demás, yo sí los pondría, pero yo sí les doy seguimiento nada más para estar seguro. Si es un paciente de muy bajos recursos y demás, a menos de que por la historia, porque sus lentes no le han cambiado y su visión fuera de la catarata había estado normal por años, estos queratoconos que están estables de toda la vida, podría ser que sí les Mm, pudiera poner un lente intraocular tórico, lo mejor calculado, y que el paciente sepa que de todos modos puede haber ujú. sorpresas refractivas y siempre me protejo con yéndome hacia la miopía, por lo menos 1,50 cuando no son ectasias muy altas. Sí, nosotros estamos considerando en queratometrías medias menos de 53 dioptrías, 0,50 de target en Ujú. miópico, y astigmatismo de medias más de 53 dioptrías hasta -1. Exacto. Eso es más o menos lo que estamos. Sí. Yo por arriba de 50, de 50 a 51, ya me voy a un target más alto de 0,75, incluso hasta uno. El queratocono está acostumbrado a estar miope, Ujú, entonces siempre va a ser mejor dejarlos con una esfera negativa que hipermetropizarlos, porque eso sí no lo toleran. Ahora, hay mil cosas, ¿no? Nosotros hacemos cirugía refractiva en trasplantes de córnea para regularizar. Anillos en trasplante de córnea para regularizar, o sea, hay mil cosas que podemos hacer, pero no es o sea, hay poco estudiado los pacientes, o sea, no vamos a encontrar estudios con un seguimiento tan fuerte que justifique hacer todo ese tipo de intervenciones quirúrgicas, como para decirlo así, de está indicado hacer esto, esto y esto para poder poner un lente intraocular ujú. tórico o de otra. Porque yo conozco médicos, o más bien a los pacientes que ya odian a sus médicos, que llegan con lentes progresivos con ectasias. Y eso no hay manera de regularizarlo. O sea, eso Mm. es lo que hay que evitar Ujú. Y Con tome- lentes multifocales, en ese tipo de casos. No, sí se ve de todo también. de todo. claro, o sea, es que el lente es multifocal, si estamos hablando de queratocono grado uno ya tiene ciertas aberraciones, o sea, la aberración cromática, la aberración esférica, está alterado y ya de por sí no debería ponerse, ¿no? O sea, de hecho, pero sí ponen, o sea, pues, sí hay estudios que ponen un caso, dos casos, ponen de algunos tipos de, pero son puntuales, ¿no? En realidad no es la Exacto. puntuales. No es la regla. Y doctor, ¿usted considera la versión esférica del lente para posoperatoria cirugía refractiva, para pacientes con queratocono, queratotomía radial? ¿Considera la versión esférica del lente intraocular? El, a ver, ¿cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, si el paciente tiene un tipo de cirugía previa, refractiva, Ujú, o tiene ujú. queratocono y le va a poner un lente esférico, ¿considera su aberración esférica del lente intraocular que le va a poner? ¿Sí? ¿Negativo o positivo de acuerdo a la aberración o a la cirugía previa que ha tenido? Yo creo que depende de la cirugía previa. No es lo mismo cuando tratas a un miope que tienes la zona central alterada, que es donde pasa la visión central más importante,
que cuando tienes estas rodillas periféricas, porque además recordemos que las hipermetropías es mucho más fácil que tengamos regresiones. Entonces, depende del paciente, pero pues, un lente asférico me parece que es El tema es una que también buena encontrar opción. los lentes con aberración neutra cada vez son más escasos, ¿no, doctor Ruiz? Ujú. El, encontrar Es- un lente que tenga Y aberración con la cero, graduación. porque ahora todos son asféricos. Entonces Ujú. tienen ahí algún grado de aberración, ya sea positiva o negativa. Entonces, neutros, casi que Sí. son menos en el mercado, pero ahí, están por ahí como que escondidos. Sí, pues acá tenemos, para queratoconos tenemos dos casas comerciales que tienen reférica positiva, ¿no? Pero, claro, en Europa, no sé si en México hay un montón, ¿no? O sea, Europa tienen de todo, multifocales, o sea, cualquier tipo Ujú. de lente con cualquier tipo de aberración. Y tóricos, acá los tóricos que tenemos es con aberración esférica negativa, que en teoría no, tampoco no debería ponerse, ¿no? Pero para la aberración que tiene el paciente, bueno, o sea, no influencia mucho, ¿no? Sí. Ahora, ya que estamos hablando en general de lentes monofocales y bueno, sabemos que los lentes de visión extendida, principalmente los no difractivos, bueno, tienen un mecanismo que puede ser algo similar, pero extiende esta profundidad de enfoque. ¿Tendría cabida, doctora, en este tipo de pacientes si es que uno lo estudia bien, ya sea tanto en el sentido topográfico como aberrométrico, o es mejor no hacerse bolas y implantar un monofocal o monofocal plus? Bueno, mira, yo sí he visto un par de casos que tienen buenos resultados con los de rango extendido, pero son córneas con astigmatismos irregulares leves, ectasias muy leves, muy estables, no hay alteraciones en la superficie corneal, no tienen el leucoma por lente de contacto, o sea, son los queratoconos que con un armazón pueden alcanzar una buena capacidad visual mejor corregida, que son los menos. Entonces, si con tus lentes aéreos, o sea, si con el lente aéreo el paciente corrige, sin duda, porque quiere decir que su mayor impacto es por aberraciones de bajo orden, si no, no corregiría con un armazón, ¿no? Pero si con armazón no corriges porque ya las aberraciones de alto orden, lo dijiste hace unos minutos, las aberraciones de alto orden es lo que más afecta al paciente con cualquier tipo de astigmatismo irregular. Así es. Entonces, pero tienes toda la razón, si corrige con armazón, sí. Claro, Podría pero ser. el otro problema es de que, claro, si corrige la razón, pero el problema es la exactitud de la forma biométrica que uno usa, ¿no? O sea, todos los pacientes posoperador cirugía refractiva, los queratoconos, queratotomías radiales, o sea, o sea, el queratocono y el queratotomía radial tienen, no sé, 50, 60% de más o menos 0,50. Claro, refractivas tienen hasta 80%, pero no es exacto. Entonces, si uno va a poner, o sea, uno para poner un multifocal quiere que sea exacto, con un EDOF tiene un mayor rango de tolerancia, pero aún así nos jugamos a que no quede bien, ¿no? Claro, después le puede hacer un láser, no sé, otra cosa más, un bióptico, pero no es exacto el cálculo. O sea, el problema es, claro, va también por ese lado, ¿no? Las formas biométricas no son muy exactas en estos pacientes, el cálculo. Claro, Sí. tiene que estar Sí. bien seleccionado, como dice la doctora, un caso que realmente se pueda colocar, no es para Sí, todos de en general. garbanzo. Doctora Valeria, continuando un poquito con algunas preguntas que tiene acá la audiencia, ¿qué aconseja al no tener un equipo que no me da características posterior, me imagino de la cara posterior, de la córnea, como en caso de centros nacionales públicos? ¿Y cómo calcular las queratometrías en pacientes con nistagmo? Híjole, ok. Un poquito como que con truco la pregunta, ¿no? Mucho. Entonces, si no tienes la cara posterior, ahorita ya los nuevos biómetros ya traen integrado
este, eh, estiman la cara posterior. Entonces, si no tienes la anterior y la posterior, por lo menos sí tratar de buscar que estos biómetros saquen el poder total, que la cara posterior lo hacen mediante unos algoritmos que lo estiman eh, el poder posterior. Entonces, esa es una, si no tuvieran. Pero yo creo que ahora ya incluso los públicos tienen, em, tienen equipos que ya te arrojan la cara posterior, porque qué equipos no te arrojan posterior? El Orscan, que ya es una tecnología un poco más antigua, em, el OPD, pero el OPD te da un montón de otras cosas mucho más importantes, como todas las aberraciones, el poder corneal, las aberraciones anteriores, las corneales, las internas, las totales, que son valiosísimas. Entonces, creo que, creo que ya hay pocos equipos que no tengan la capacidad de sacar posterior. Y para el nistagmus, un cálculo de lente intraocular por un ecografista con un modo A. No, Una no hay opción, manera de que fijen, ni una opción sería topografías, esa, ni nada. o la otra opción podría ser hasta un bloqueo, ¿no? Quizás una anestesia perivulvar. En todo caso, si uno no quiere, pues una movilidad puede sonar un poco invasivo, pero Ujú. estamos Pero creo que entre eso y tener precisión. es más fácil incluso en niños, ¿no? Un ecografista con te hagan un modo A y aprovecha así un modo AB, y ya. Por si no puedes ver polo posterior y características de la córnea y así por el movimiento del nistagmus. Hay nistagmus mucho más amplios que otros, pero me parece que un modo A es suficiente para hacer esto o el bloqueo, que es un poco más invasivo. Sí. Aquí hay otra pregunta, doctora, los, del público. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la ponencia, también a los moderadores. Quisiera preguntarles y hacerles llegar la pregunta a todos, por favor, en relación a la refracción posoperatoria. ¿Cuál es la preferencia hacia la miopía o hipermetropía en diferentes casos complejos de cálculo, ya sea posoperados de refractiva, keratocono, keratotomía radial o córneas con segmentos intraestromales? Todo. Claro, es un poquito Claro, en cada larga La caso. la pregunta, miopía. pero más que todo hace referencia quizás a las sorpresas refractivas, ¿no, doctora? Por ejemplo, si tenemos un post miópico, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería el target? Si deberíamos ir hacia el neutro o hacia la miopía o hacia la hipermetropía. Creo que más está por ahí la Sí, pregunta, ¿no? Claro. Ujú, sí. me parece que siempre deberíamos de miopizar el target. La visión miópica es mejor que la de la hipermetropía y al ser pacientes que ya tienen un lente intraocular, además los puedes beneficiar con la visión cercana. Entonces no le pegas tanto, pues, le vas a poner un lente monofocal para ganar la mejor visión de lejos y mucho de lo que, o de lo que más se queja el paciente cuando lo hipermetropizas es que la visión cercana se la sacrificas muchísimo. Entonces, si te vas a la miopía, además, compensas un poquito el tema de la intermedia y de la cercana. Entonces, yo siempre me iría hacia miopizar Ujú. O sea, en todos los casos, claro, o sea, porque o sea, los Sí. keratoconos, los queratomías radiales, tienen a En todos. hipermetropizar, ¿no? Y los y láseres hipermetrópicos que tienen a miopizar también, o lo deja en cero o los miopiza lo miopiza un poco. Pero si no confío, o sea, Claro. yo siempre preferiría quedar 0,50 de miopía a arriesgarme a tener una hipermetropización de 0,50. Porque ese 0,50
te va a afectar a tu vida y más ahora que estamos tan dependientes de celulares y Sí, de acuerdo. computadoras, que es una visión intermedia cercana, creo que el dejarlos .25 hipermetro, pues 6.50 ya lo notan, Ujú, porque todos estos casos eran miopes, excepto el hipermetrópico, pues la sí que ese nunca vio bien. O sea, entonces te va a agradecer la miopización. ujú. Por aquí pregunta, bueno, felicitaciones doctora por la presentación. Felipe pregunta, ¿qué lentes tóricos prefiere en casos de este tipo de córneas irregulares, ¿no? Pues Creo que ahí sí allá nos está preguntando de depende. alguna marca comercial, me imagino, ¿no? Sí, Porque no es a que haya mí un... sí, no hay uno mejor que otro. Sí, el que haya, el que se tenga en todo caso, ¿no? No hay diferencia, en realidad no hay diferencia entre los dos Ahora, tóricos. pero quizás quisiera aprovechar la pregunta. Doctora, en caso de esos astigmatismos, estamos hablando ya de astigmatismos regulares, pero que son muy elevados, ¿cómo los están manejando? Por ejemplo, astigmatismo de 5 para arriba, donde la mayoría de lentes tóricos convencionales no llegan a corregir eso. Entonces, solicitan una fabricación personalizada para corregir ese astigmatismo, complementan el lente tórico con alguna intervención adicional, como queratotomías o cirugía refractiva con excimer. ¿Cómo están manejando esos casos que no son, digamos, muy frecuentes, pero se dan? Astigmatismos regulares, pero altos. Pero habría que ver, doctora, acá en el Perú tenemos solamente lentes hasta que corrigen hasta 4.5 dioptrías, ¿no? No sé en México Ujú. hasta cuándo tienen, si tienen más o no, o igual que acá. Pues hasta 6, no mucho más, porque el T9 pues te corrige 6, 7. Pero a ver, si el paciente es candidato para que le pongamos un lente tórico tan alto, quiere decir que podemos hacer planeaciones quirúrgicas, o sea, una planeación agregada. Entonces, ahí es mucho dependiendo del el nomograma de cada médico, pero yo sí en una córnea sana, eh, con un astigmatismo que le puedo poner un tórico alto, le pongo el tórico y después le pongo el anillo o le pongo primero el anillo para que me disminuya el astigmatismo y ahora ya hay unos nomogramas que dependiendo también del cirujano, a mí me gusta basarme en aberraciones, pero porque me gustan las aberraciones y hacer anillos guiado por el coma, no por el eje astigmático, pero a ver, anillos. Pones anillos, disminuyes el grado de astigmatismo, si te esperas a que haya estabilidad y después pones el lente intraocular con el astigmatismo correcto, porque los anillos bien calculados te pueden corregir muchas dioptrías de astigmatismo. Lo que quizás es una práctica que ya viene menos o sea, se está haciendo menos, ¿no, doctora? Utilizar anillos para corregir astigmatismos regulares, que sería quizás lo ideal incluso para esos pacientes que tienen astigmatismos muy altos y se van por corrección con excimer, cuando podrían hacerse pues, de esa manera y generar una córnea más plana, quizás, ¿no? Sí, ¿sabes a mí qué me parece? Que estos pacientes que tienen dioptrías tan elevadas, con un buen lente de contacto, ahora con los esclerales, antes no había esclerales, entonces era mucho más difícil que se adaptaran al rígido gas permeable, que tuvieran una Claro. buena tolerancia. Pero hoy con los lentes de contacto esclerales, la verdad es que puedes hacer muchas combinaciones que los pacientes te lo van a agradecer. A mí sí me gusta poner anillos
pero como lo dices, ya cada vez hay nomogramas mucho más especializados que te corrigen un montón de la graduación con el Excimer, regularizas y entonces implantas, pero ahí tienes que hacer el cálculo del lente intraocular antes del LASIK, después asegurarte de que no vas a dejar islas, no vas a dejar, que cada vez es menos ya con los Eximers nuevos. eh, y mientras el paciente esté consciente que estamos tratando de hacer lo mejor, pero que su córnea y su defecto refractivo es tan alto que no podemos lograr un target de cero, te lo agradecen porque además el día que si te salga perfecto, vas a ser el dios de los dioses y no va a haber nadie mejor que tú, que no va a ser el mayor, el número, o sea, no va a ser el común de tus pacientes. Ujú. Espera, aquí hay otra pregunta de doctor Felipe Torres, pero Ujú, una pregunta de concepto refiere. En general, si uno tiene que calcular un lente tórico, ¿preferiría usar el Argos que asume la superficie posterior o usar por ejemplo, un Iron Master 700 asociado al cálculo del poder corneal total por el mismo biómetro o obtenido con el Pentacam? O sea, me imagino que si quiere un mm, lente, calcular un lente tórico, usa biómetros o calculadores que predigan la posterior o usa siempre uno que mida la posterior para el cálculo en ojos normales o tóricos o en ojos con cores regulares, así, o no sé, o keratoconos o ujú. pruebas refractivas. O sea, hace distinción. Entonces, a mí me gusta el Largos, pero porque es el que conozco, igual que el Lion Master 700. Creo que son muy buenas tecnologías. El Pentacam, el AXL te da muy buenos resultados siempre y cuando em, la catarata no sea tan densa. A mí me parece que en cristalinos muy opacos ya no es tan confiable. Entonces, si la pregunta es con qué equipo, a mí me gusta el Argos o el Ion Master 700. Los dos tienen eh, una confiabilidad muy alta y es el que tú sepas en tus manos cómo te quedan con esa tecnología. El problema es cuando uno tiene los dos. En muchos lugares tienen hasta las dos Híjole. herramientas bueno, al paciente lo pasan por uno, por otro, trata de comparar y hay diferencias, ¿no? Y sobre todo los astigmatismos menores. Ujú, Los menores son los más problemáticos en realidad. Si uno dice, ¿a quién le hago caso, no? O me voy por bueno, también lo que me diga la topografía y eso también me puede ir orientando. Pero esas tecnologías son espectaculares, sin embargo, no son tan precisas porque a veces nos dan, como le digo, valores que a uno lo descuadran, la verdad. sí. Ahora, cuando haces eso, que a mí se me hace también muy riesgoso, porque además terminas haciendo una media entre uno y otro, porque los dos son muy buenas tecnologías. Yo siempre busco alguna alteración en la película lagrimal. O sea, si hay una alteración con dos tecnologías buenas, siempre le busco el ojo seco y la alteración. Y si no se la encuentro, se la trato, aunque no la tenga, porque bien lo dices, ¿no? Si tienes las dos, el que más confianza le tengas, sí, pero mejor saquen uno bueno y ya. Sí, pero creo que la pregunta es que si tenemos un paciente, una córnea, un ojo normal, virgen, y que usted lo va a poner un dente tórico, y usted usa un calculador, un biómetro que solo que calcule con la anterior y prediga la posterior y al cálculo tórico, o uno que use un medido, ¿no? Como el TK o el Bar 2K Ah, medido ok. del Atlas. O en otro grupo es los posoperados o pacientes que son operados de cirugía refractiva previa o que tienen un tipo de patología que se altera la relación anterior-posterior. Ahí de todas maneras usa uno que mida.
No, porque son dos grupos diferentes. Sí, ok. Entonces, si puedes tener acceso al que te mida anterior y posterior, va a ser mejor que el método predictivo, que es bastante bueno, ¿eh? O sea, tienen muy buenos resultados. Ahora, eso es para pacientes con córneas sanas. O sea, si estamos hablando de astigmatismo irregular, todo es un volado porque ahí sí tomaría todos los estudios, vería cuál, haría combinaciones, promedios y volvería a checar y checar entre uno y otro equipo. Pero en córneas vírgenes, sin mayor patología, a mí me gusta el Largos, pero el Lion Master también tiene muy buenos resultados con el método predictivo, porque son córneas sanas. Ujú. Por ejemplo, ahí, y esta pregunta va tanto para la doctora Valeria como para el doctor Jorge, hablando específicamente del IOL Master, Mm. eh, pues ahora con el tema de que es una tecnología SwepSource y su algoritmo también puede evaluar cara posterior, nos da dos valores, ¿no? Un astigmatismo quizás simulado, ¿no? Eh, y el otro es el Total K, o sea, el astigmatismo Ujú, ya promedio, podemos así decirlo, de tanto de la cara anterior y posterior. Para un tema de cálculo de lentes tóricos en un paciente normal sin tanta irregularidad corneal, córnea regular, ¿qué dato ingresarían o recomiendan ingresar al calculador? Digamos, las queratometrías, digamos, generales o las total queratometrías. Mm. entonces, No sé si s- s- se entendió la pregunta porque el nuevo software del IOL 700 ahora ujú, nos da pues también la Total K. exacto. Entonces, Sí. y cuando uno evalúa el astigmatismo, entonces digamos, de la queratometría promedio general, puede ser un valor y la Total K puede ser un valor diferente. No son Sí, similares. Entonces, ¿qué es lo que ingresan a la hora de calcular el lente tórico? Porque en el software para calcular el lente tórico hay que ingresar las ujú, queratometrías. Depende, o sea, depende cuál, o sea, cuál calculador online estás usando. A ver, pero si hablamos de Iron Master, el Iron Master la ventaja que tiene es que, claro, cuando calcula con TK, o sea, con el valor de TK, Así, que tú puedes también poner en tu astigmatismo deducido y tu incisión y ya te da te arroja el lente tórico para multifocal o monofocal tórico y ya te arroja ahí impreso, ¿no? Y eso te ayuda bastante. O sea, sobre todo si tú haces varios cálculos, ¿no? Es un cálculo que tú haces y si entras a las páginas del ESCARS o del AppsCars del Asia Pacífico, ahí tú, el que se pone siempre es el 5K, el anterior, y después tú así entras es. y después agregas el posterior, cuando tú quieres calcular el posterior. Bueno, yo de todas maneras, a todos los pacientes, ya sean coronas normales, no tocadas, sanas, yo calculo con el posterior, cuando voy a poner un tórico. Ah, ok, usa el Porque, TK. sí, o Mm, sea, ujú. con el ok, TK o cuando El entras a True la TK APSCAR, es mejor. ponemos pongo el calculado, el medido, mejor dicho, ¿no? Porque de hecho, como dijo la doctora, manifestó, ¿no? O sea, ¿cómo funcionan estas máquinas? Las máquinas, los calculadores asume que la cara posterior siempre es vertical, o sea, puede ser contrarregla o con la regla, depende de cómo quieran llamarlo, pero vertical. Y si la anterior es vertical y el otro es vertical, ese lo va a restar. Si la anterior es vertical y el otro es oblicuo o horizontal, va a aumentar. Entonces, si tú sabes de un topógrafo, y tú para tórico, obviamente tienes que pedir una topografía. Y ahí tú ves la posterior. Si la posterior tiene el eje diferente al anterior, o sea, no son verticales, porque todas las funciones, estas fórmulas funcionan bien cuando los dos son verticales. El derecho funciona bien porque la máquina cree que es vertical, porque el 90%, o sea, de cada anterior son verticales y el posterior que también son verticales. Entonces calcula, predice que es así. Pero cuando cambia de eje oblicuo o de otra forma, hay un pequeño error, que es un margen pequeño, cuando son coordenadas es un poco, en realidad, ¿no? Pero hay un pequeño margen, ¿no? Y sobre todo cuando vas a hacer, pero para multifocales, por ejemplo, si tú ya te equivocas en 3 4 grados
en tu incisión, que el marcaje te equivocas en 2 grados, en tu alineamiento de cirugía te equivocas en 2 grados, eso va sumando, ¿no? 5 o 10 grados y al final no queda exactamente como debería ser, ¿no? Entonces, yo para mí, yo creo que uno debería hacer siempre con el medido, o mientras se tenga el equipo, obviamente, medirlo el posterior y hacer cálculo con el posterior, ¿no? De hecho, perdemos menos, o sea, es más exacto el eje donde va a colocar, porque tú estás poniendo el posterior, el eje exactamente donde está. El otro predice por algoritmos que la mayoría de las estimativas son así y le calcula un valor, ¿no? De acuerdo al anterior que tiene, ¿no? Bueno, yo en Correcto. la práctica hago así normalmente, ¿no? Ahora, Sí, correcto. algo importante que en general, porque tenemos tantas tecnologías, tantas herramientas, tantas fórmulas, por ahí alguna vez de un profesor escuché un tip bastante importante, y eso lo quería compartir también, es que seamos metodológicos en hacer un solo sistema, pero también reevaluar ese sistema. Es decir, que también nos está quedando nuestros pacientes, ¿no? Si yo uso el IOL Master 700, por ejemplo, allá perfecto. Si uso tal fórmula, ok, pero hay que ver cómo están quedando esos pacientes para nosotros mismos darnos cuenta si nuestros cálculos son buenos. Porque la mayoría de veces es como que calculamos todo bien, operamos y ahí, ¿qué tal? ¿Cómo le va al paciente? Ah, no, sí, sí, ya, bueno, chao, gracias, ¿no? Esperamos que venga el otro paciente. Pero no nos tomamos ese trabajo de De estudiar, de hacer hacer tu un, nomograma así es, personalizado, hacer porque un incluso feedback, ¿no? hasta, sí, tienes razón, incluso hasta el tipo de, el tamaño del cuchillete o qué tanto amplías Induces. y induces pudiera tener un efecto en tu cálculo, ¿no? Así es. Entonces, sí, sí, el nomograma, bueno, los nomogramas personalizados de cada cirujano debería de ser un must. Los tenemos en cirugía refractiva, deben de tenerlo. Y además, ahora en ESCARS o en ASCARS, no sé, te dan hasta tu hoja en Excel y donde puedes empezar a meter tú tus datos y ya te va arrojando tu propio nomograma. O sea, es más bien un tema de desidia y de te toma tiempo. Así es. Sí, de hecho, por ejemplo, la ventaja, claro, uno debería calcular su CIA, ¿no? Pero tiene que hacer la decisión al mismo tiempo, la misma cuchilleta todo el tiempo. Y cuando, uno, si uno tiene Ion Master, uno le pide pre y después le pide post, y ahí sale exactamente y uno puede poner, Ujú. ¿no? O sea, y de hecho, incluso ahora, claro, sí, bueno, uno debería hacer así todos los pacientes, porque uno asume a veces ciertos estimativos inducidos que por estadísticas, ¿no? Y pone en el calculador. Pero sí, de hecho uno debería hacer más, porque en los flujogramas para lente tórico, de hecho que al final, o sea, cuando uno da el flujograma regresa al mismo punto, ¿no? O sea, es lo que tú decías, que hay que evaluar cómo quedó, ¿no? Y ahí ves, o sea, probablemente que puede ser fallado, ¿no? O sea, y de hecho Sí, y eso es un aprendizaje, ¿no? Vas aprendiendo por ti mismo, ¿no? Con tus errores o tus fallas. Y hay un porcentaje de tóricos que rotan y se mueven y eso lo tiene que saber el paciente, que existe la posibilidad de volver a entrar porque hubo una rotación del lente y se movió el eje. así es. No todo está en el preoperatorio, sino también el posoperatorio puede Claro, afectar, digamos, el el resultado resultado. refractivo. Ujú. Acá pasa otra pregunta, doctor Felipe Torres. Disculpen, para los residentes, es importante saber en los calculadores cuando usan el BART o Holiday y en el calculador de Alcon. Ah, sí. Ujú. O sea que en el calculador de ALCO, cuando uno ingresa, tiene esas dos opciones, ¿no? Para elegir qué fórmula. Entonces, nos da la opción de colocar Barrett o Holaday. Entonces, esa es la pregunta. Para córneas irregulares, a mí, doctor Ruiz, o sea, váyanse con el Barrett True K. True, True K, o sea, True TK, que es el que te mide anterior y posterior. Sí, y claro, el cálculo de Alcon tiene las dos formas, ¿no? El Holiday, que Ujú, solamente es anterior solo, ujú. y el Barrett, el que predice o estima.
solamente tiene esos dos. No, no hay la posibilidad de Pero poner el posterior. es mejor que te ponga entonces el posterior, Claro, ahí usar un barra de Trucay, el el medido Barrett Trucay. del AppsCard del Sudáfrica Pacífico, que es abierto, ¿no? No puede entrar ahí. Ujú. Claro. Pues creo que ya no hay más preguntas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Dolly, ¿estás por ahí? ¿Tienes alguna pregunta? Creo que se ha quedado dormida, Dolly. Oh, sí, estoy por acá escuchándolos Ok. atentamente. Una discusión interminable, creo que es cuando hablamos de lentes tóricos, córneas irregulares. Hay tanta tecnología, lentes, o sea, tanto que tenemos, ¿no? Y a veces, como se comentaba, no hay mucho tiempo entre la consulta, a veces de dedicarnos. Deberíamos, a veces digo, tener como un laboratorio específico solo para eso, para casos muy especiales, ¿no? Que al final, en realidad, hay muchos, ¿no? Sí. Y con las nuevas tecnologías se descubren más, ¿no? Nos ayuda a descubrir patologías que de repente antes no podíamos ver, ¿no? Agradecerle a la doctora infinitamente. Nos ha dado una charla muy interesante. Los moderadores top, igual que la doctora, muy buenos. Y y no sé si tienen alguna recomendación, los moderadores, de repente, porque ya siendo las 9:30, bueno, acá en Perú, Ujú. no sé, a ver Bueno, si. yo quizá quería comenzar, primero agradecer la invitación y por supuesto a la doctora Valeria, como dije inicialmente, por nuevamente estar con nosotros de manera virtual compartiendo sus experiencias y conocimientos. Por supuesto queda cordialmente invitada para una próxima sesión, seguramente mañana más tarde, sin descuadrarle el horario, ¿no? Porque No, muchas gracias, sí. esa diferencia pues puede ser ahí poquito traviesa. Pero bueno, nada, al doctor Jorge también, al maestro Ruiz, por supuesto, por compartir acá este escenario, y a Dolly, la directora de este capítulo de Catarata Refractiva. Así que gracias a todos y por supuesto a los más de 100 por ahí oftalmólogos en formación y ya formados que compartieron, que tomaron su tiempo para estar con nosotros también. Y entonces también agradecerle a la doctora por estar con nosotros y de hecho que es un tema muy interesante y da para hablar muchas cosas y probablemente muchos de los residentes que están ahorita, he visto bastantes en mi hospital, es un tema que no es, que hay que leer varias veces, hacer muchos cálculos y toma tiempo, ¿no? Entrar, aprender bien cómo hacerse, ¿no? Y lo otro que dijo Dolly que sí quita tiempo. Uno para hacer este cálculo, entrar a estas páginas, se demora 20 minutos, media hora cada paciente y quita mucho tiempo en la consulta. O sea, a veces no hace mucha gente porque quita mucho tiempo. Y uno se puede equivocar. Cuando uno pone datos a estos calculadores, tiene que estar atento porque se equivoca y sale mal. Yo por eso en esto de Ion Master, yo siempre pongo mi astigmatismo de mi eje, porque ya me da un valor, un lente, y eso lo tomo como referencia cuando yo hago mis cálculos después, ¿no? O sea, en otras páginas online. Si hay una diferencia porque veo que en algo me puedo haber equivocado, ¿no? Y de hecho, sí, pues toma su tiempo bueno, nuevamente, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Y como dice muchas el doctor, gracias a ustedes. Gracias, muchas estaremos- gracias a todos. Dolly, nada más que se quede en claro que el astigmatismo irregular no es el regular que todo mundo escucha en los congresos eternos de FACO. El astigmatismo irregular es una patología corneal, porque si no se van a empezar a confundir qué fórmula depende del tipo de córnea irregular, depende de la patología y depende de muchas otras cosas. Por eso es que no podemos dar una sola respuesta hablando de astigmatismos irregulares. Sí, Ujú. sí, doctora. ¿Mm? Muchísimas Y gracias. mil gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar, de verdad, doctora, y es como encantado de tenerla otra vez. Ojalá pueda apoyarnos eventualmente en diferentes charlas, cursos, congresos que también tenemos ahí por organizar y organizando. Por Muchísimas gracias. supuesto, Buenas noches encantada. con todos. Gracias. Muchas gracias, Gracias, doctora. Marcos. Gracias, Gracias, doctor. gracias, Dolly. Buenas Gracias, noches, buenas gracias. noches. Bye, Gracias. Marco. Marco. Nos Bye. vemos. Hasta luego, doctora, doctor Jorge. Bye, bye. Chao.